there's a place near home where you and friends can go, where the words of a story take hold and your imagination can go. For every girl and boy, just like you and me, a story opens countless possibilities. The stars can be explored, or you can dive to the ocean floor. Unlock a mystery, or live out a fantasy. The world is yours in every book with Denver Public Library Storytime. Hola, mi nombre es Chufo y soy bibliotecario de las Bibliotecas Públicas de Denver. Gracias por estar conmigo aquí en este cuentacuentos que vamos a tener el día de hoy. ¿Y qué tal si comenzamos con una canción para darle la bienvenida a todos? Dice así: bienvenidos todos a Cuentacuentos, nuestro cuento pronto va a comenzar. Bienvenidos todos a Cuentacuentos, nuestro cuento pronto va a comenzar. Saludemos como los perritos, ¡wuf! ¡Wuf! Saludemos como el gran caimán, así, ¡guau! ¡Guau! Saludemos como los changuitos, porque pronto vamos a comenzar. Bienvenidos todos a Cuentacuentos, nuestro cuento pronto va a comenzar. Bienvenidos todos a Cuentacuentos, porque pronto vamos a comenzar. Saludemos como los gatitos, miau, miau. Saludemos como víbora. Saludemos con nuestras manitas, hola, porque pronto vamos a comenzar. Bienvenidos todos a Cuentacuentos, nuestro cuento pronto va a comenzar. Bienvenidos todos a Cuentacuentos, porque pronto vamos a comenzar. ¡Yay! Muy bien, pero creo que olvidé decir algo, y eso era buenos días, porque en la mañana decimos buenos días, en la tarde decimos buenas tardes, en la noche decimos buenas noches, y cuando comemos nachos decimos buenos nachos. Pero ahorita vamos a decir buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y qué tal si lo hacemos un poquito más rapidito? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien, gracias. ¿Y usted? ¿Y usted? Y para nuestros amigos que hablan inglés, vamos a decirles good morning también. Good morning, how are you? How are you? Very well, I thank you. Very well, I thank you. How about you? How about you? ¡Yay! Pues bienvenidos, y ahora vamos a poner la guitarra al lado porque es hora de nuestro libro. Y este libro es uno de mis favoritos y se llama Corre, corre, calabaza, escrito por Eva Mejuto. Y este libro es de una calabaza con pies. Ay, 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 esta historia ya está un poquito rara, ¿verdad? Pero parece que es una historia de miedo. No lo sé. Vamos a ver de qué se trata. Acompáñenme. Érase una vez una viejecita que vivía en una casa de la aldea. Y un día recibió una carta. Su nieta
iba a casarse y quería invitarla a la boda. ¡Hija! ¿Y cómo se puso la viejita? ¡Hija! Voy a la boda de mi nieta. Voy a la boda de mi nieta. Se puso tan contenta que se echó a andar enseguida para no llegar tarde. Pero al poco rato se encontró a un lobo que le dijo: abuelita, te voy a comer. Y la abuelita le dijo: no me comas, lobo, que estoy muy flaquita. Voy a la boda de mi nieta y cuando vuelva estaré más gorda. Y el lobo pensó que la viejecita era todo huesos y la dejó marchar. Pues vete, que aquí te espero. Y la abuelita siguió caminando, pero un poco más adelante, la abuela se encontró a un oso. Y el oso le dijo: abuelita, te voy a comer. ¿Y qué respondió la abuelita? No me comas, oso, que estoy muy flaquita. Voy a la boda de mi nieta y cuando vuelva estaré más gorda. Y el oso pensó que la viejecita era todo pellejo y la dejó marchar. Pues vete, que aquí te espero. Y la viejecita siguió caminando y caminando. Y ya casi al final del camino se encontró con un león. Y el león le dijo: a ver, pero ¿cómo ruge el león? ¿Y qué fue lo que le dijo? Abuelita, te voy a comer. Y la viejecita le dijo: no me comas, león, que estoy muy flaquita. Voy a la boda de mi nieta y cuando vuelva estaré más gorda. Y el león pensó que la viejecita era todo aire y la dejó marchar. Pues vete, que aquí te espero. ¿Y creen que vaya a haber otro animal esperándola en el camino? Vamos a ver. No, ya no hay ninguno. La viejecita llegó a la casa de su nieta y asustada le contó lo que había pasado. Y la nieta le dijo que no se preocupara y como era tarde, se fueron a dormir. Y durmieron toda la noche. Y al día siguiente celebraron la boda con una gran fiesta y todos se pusieron a bailar. Miren, hoy se casó el Huitlacoche con una urraca famosa, la boda la celebraban y bailaron toda la noche. Pero cuando llegó la hora de volver a casa, se acordó de las 3 fieras que estaban esperando en el camino y tuvo miedo. ¡Ay! ¿Y cuáles eran las 3 fieras que estaban en el camino? ¿Recuerdan? Era el lobo, después el oso y al final el león. Entonces la nieta se fue corriendo a la huerta, cortó la calabaza más grande que encontró y le abrió una puerta pequeña. ¿Y para qué le abrió la puerta pequeña? ¡Ah! Para la viejecita. Así que la viejecita se metió
dentro de la calabaza y la nieta la echó a rodar por el camino. ¡Vámonos! ¡Bum, bum, bum! Se fue rodando. Y al cabo de un rato pasó por donde estaba el león, que preguntó: «Calabaza bonita, ¿no habrás visto a una viejecita?» Y la abuela desde dentro respondió: «No he visto vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota. Corre, corre, calabaza, corre más, calabazota». Y el león se quedó pasmado y la abuela siguió rodando. Y más adelante estaba el oso, que preguntó: «Calabaza bonita, ¿no habrás visto a una viejecita?» Y desde dentro la voz respondió: «No he visto vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota. Corre, corre, calabaza, corre más, calabazota». Y se fue. Y el oso se quedó asombrado. Y la abuela siguió rodando. Y creo que nos hace falta una fiera. ¿Cuál es? Dijimos, ¿qué pasó primero ya? El león, el oso, y falta el lobo. Y ya casi llegando a casa, estaba el lobo afilando los dientes así. Y al ver a la calabaza, le preguntó: «Calabaza bonita, ¿no habrás visto a una viejecita?» Y desde dentro volvió a sonar la voz: «No he visto vieja, ni viejo, ni viejita, ni viejota. Corre, corre, calabaza, corre más, calabazota». Y el lobo se quedó espantado. ¿What? Y la abuela siguió rodando. Y la viejecita llegó a casa muy contenta por haber burlado al lobo, al león y al oso. Y las tres fieras, sin nada que meter en sus bocazas, se echaron a dormir en el camino y soñaron con terribles calabazas. La, 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 la. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien. Y como les dije, este cuento es uno de mis favoritos. Pero ahora también vamos a cantar una de mis canciones favoritas. Y es acerca de la granja y de animales también que hacen sonidos. Y esta canción es de Bartolito. Y Bartolito es un gallo. Y el gallo, ¿cómo hace el gallo? Así. ¡Kikiriki! Pero a Bartolito se le olvidó. Y vamos a ayudarle. ¿Listos? Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así: miau, miau. No, Bartolito, eso es un gato. Ay, qué Bartolito. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así: no, Bartolito, eso es un perro. Ay, ay, ay. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así:
No, Bartolito, eso es una vaca. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Pero vamos con Bartolito, ¿cómo decía? Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. No, Bartolito, eso es una gallina. Bueno, pero ya estamos cerquitas, Bartolito. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así. ¡Kikiriki! Sí, Bartolito, ese eres tú. Muy bien. Pues gracias por compartir ese tiempo conmigo y ahora vamos a cantar la canción de despedida y vamos a decir adiós amigos. Se llama así y dice, me gustó leer con todos ustedes. Adiós, adiós. Adiós amigos, adiós amigos. Ya me voy, ya me voy. Me gustó leer con todos ustedes. Adiós, adiós. Adiós amigos, adiós amigos. Ya me voy, ya me voy. Me gustó leer con todos ustedes. Adiós, adiós. Adiós a todos.